Salamún, queridos amigos. Luego de estos capítulos, con tanta información, con tantos conocimientos, de tanta densidad para estudiar, considero que podría ser oportuno hacer un descanso, hacer un alto, para distender un poco esa concentración y así evitar una saturación. Así que sería una buena oportunidad para responder algunas preguntas que me han hecho, que me hacen reiteradamente, o también intuyo, por lo que he podido hablar con algunos de ustedes, que tienen esas preguntas pero no se atreven a consultar, a preguntar. Entonces he decidido hacer una serie de videos respondiendo a estas preguntas, de tal modo que sea más fácil para mí y para ustedes. Así cuando me hagan una pregunta los voy a remitir a un determinado video y con eso quedará satisfecha la respuesta. Me consultan acerca de mi nombre, Salman As-Sahir Naqshband. Este es un nombre sufí que he recibido. ¿Qué significa? Salman era uno de los compañeros del noble profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Había nacido en la antigua Persia y bajo el seno de una noble familia zoroastriana, pero él comenzó la búsqueda de la verdad. Primero se hizo cristiano y los cristianos, los monjes, los santos ermitaños cristianos que había conocido, le habían comentado acerca de la llegada inminente de un nuevo profeta que traería una nueva religión, y ese profeta iba a estar en alguna zona de la península arábiga. Entonces Salman encaminó su búsqueda en esa dirección. Y en el camino le pasaron muchas aventuras. Entre ellas se hizo discípulo de un falso maestro, de un falso hombre piadoso. Luego descubrió el engaño y lo denunció. En su camino también fue tomado prisionero, fue engañado, fue tomado prisionero y hecho esclavo. Y ese infortunio que le tocó atravesar fue paradójicamente lo que lo llevó hasta las puertas de la ciudad en donde el noble profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, acababa de radicarse, que era en los alrededores de Medina. Entonces, ese es mi nombre y he encontrado un paralelismo entre, salvando obviamente las distancias, con mi propia vida, que luego podré detallar quizás alguno de estos paralelismos. As-Sahir significa el hacedor de la roca o el rocoso. Yo soy precisamente escultor en piedra, más exactamente escultor en piedras preciosas, pero también he tallado piedras de cierto volumen, de hasta 200 kilos. Bien, es mi oficio, fue el primer oficio que adquirí, que aprendí, el de tallador de piedra, y que lo vengo ejerciendo ya hace 4 décadas. Así que ese nombre va muy bien conmigo. El trabajo sobre la piedra requiere una gran tenacidad, y esa tenacidad la he desarrollado, la he adquirido
a través de este oficio, porque cuando uno comienza a trabajar un material tan duro, porque las rocas son duras, pero hay rocas más duras que otras. Eso se mide en grados de dureza y hay una dureza 4 y hay otras que son una dureza 8. No significa que sea el doble de duro, sino que es muchísimo, decenas de veces más duro, o un centenar de veces más duro que una dureza número 4. Así que cuando uno comienza a tallar ese tipo de materiales extremadamente duros, el progreso es muy lento. Entonces, desarrollé esa capacidad de poder trabajar sobre algo con una gran paciencia, porque el desgaste para lograr lo que se quiere es un proceso que lleva días, no horas, días, semanas e incluso puede llevar meses hasta terminar la obra. Eso es un gran ejercicio de concentración y determinación. Uno tiene que estar determinado, ¿sí?, a llegar al final, ¿sí? Si no, uno lo dejaría en el camino. Es parte de la profesión. Y Naqshband significa la gente del diseño. Naqsh significa diseño y Bandi significa grupo, abanderados. Y acá Bandir, la bandera, ¿sí?, es una palabra que deriva de band, que es un grupo de gente, la gente de. Y yo precisamente soy diseñador. Naqsh significa diseño, significa orfebre, significa pintor, es decir, trabajos artísticos también, artístico y diseño, y es precisamente el tema al cual me dedico. Yo soy diseñador, soy escultor en piedra, soy orfebre, y ese nombre también encaja perfectamente con mi modo de vida y con mis estudios. Todo lo que he desarrollado, expuesto aquí en estos capítulos y lo que he escrito en los libros, todo relacionado con el tema del diseño, por ejemplo el caso de los mosaicos islámicos. Así que esa es la pregunta que me han hecho, que desemboca también en un segundo interrogante que espero poder responder en el próximo capítulo. Gracias por venir y hasta la próxima.